avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Que perderte en los Estados Unidos, esa es una bronca. Porque como son millas y millas de ir, millas y millas de regrésate, no es como cuando me equivoco aquí. Entonces estaba yo pensando, dije, ay, qué bendición tener el Waze, Señor, gracias a Dios por el Waze. Y en eso sentí que el Señor me está diciendo, la voz del Espíritu Santo es tu GPS espiritual. Y dije, ay, ¿cómo valoro la voz de la Pilarica? ¿Valoraremos tanto esa voz que nos quiere dirigir, instruir en el camino de nuestra vida? Dije, wow. Como cristianos tenemos un GPS invaluable, que ojalá y podamos entender la profundidad de la relación que tenemos, que debemos de tener con el Espíritu Santo. Y bueno, pues tomando este punto de ese GPS, yo empecé a preguntarle desde antes, yo ya sabía más o menos hacia dónde iba a ir la predicación de este domingo, pero yo supe que el Señor me estaba dando esa analogía por alguna razón, así que tuve que estar orando para poder meterla. Algo de lo que he estado oyendo a hablar en muchas partes del cuerpo de Cristo, tanto en México como en Centroamérica, como en los Estados Unidos, es sobre el amor de Dios. Y hay que ser sensibles cuando Dios está siendo incisivo en una misma palabra en distintos lugares. Y yo creo que si algo tal vez tendríamos que entender el cuerpo de Cristo o revalorar o analizar si lo tenemos, lo estamos viviendo, es el amor de Dios. La verdad de todo es que comprender el amor de Dios a veces para nuestra mente humana es difícil. Y es difícil pues porque venimos de un mundo caído, venimos de un mundo donde a veces lo que nos presentaron en cuanto a la figura del amor fue algo tan aberrante, tan tergiversado o tal vez tan pervertido, que no entendemos realmente cuál es el amor perfecto, que es el que tiene Dios. Que bueno, podríamos ver en 1 Corintios 13 todas las características del amor perfecto. Pero me doy un poco la idea que a veces leemos 1 Corintios 13, pero honestamente no es más que una lista de conceptos, de adjetivos calificativos que honestamente no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque solamente es una información y no es una revelación de lo que es el amor de Dios para nosotros. Y este punto, ni más ni menos, ayer en una de las enseñanzas que estaba oyendo antes de salir para acá, decía el predicador que estaba predicando, dice, bueno, yo soy maestro y algo que tuvo que lidiar Dios conmigo, yo era tan celoso de la doctrina y del conocimiento, y quiero aclarar, no estoy diciendo que no tengamos doctrina sana ni que no tengamos conocimiento, digo, pero entendí una cosa es oír hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo puedo tener una doctrina perfecta, pero no conocer a Dios. Yo puedo saber perfecto, 1 Corintios 13, las características del amor de Dios, pero no conocerlo, no vivirlo en mi vida. Y yo creo que Dios está queriendo revelar su amor de una manera más profunda para la iglesia, para muchas cosas.
para muchas cosas. Y yo sentía que la palabra para nosotros y para la iglesia, para tu vida, para las transiciones en las que estamos, es que tenemos que comprender como nunca antes la profundidad y la anchura del amor de Dios, porque si lo logramos a captar, no hay nada que nos pueda derribar. Ahora, primero tendríamos que reafinar qué es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, 1 Corintios 13, todo el mundo lo conoce. Pero vemos 90 y tantos versículos que hablan sobre el amor. El amor de Dios te da aceptación. Si algo no tenemos en el mundo es la aceptación. Por eso somos tan adictos y la buscamos tanto. El amor de Dios te da aceptación, compasión. Si algo no tienes en este mundo es compasión. Compasión, libertad. El amor de Dios te da libertad, no te ata, no te manipula, no te controla. El amor te da libertad. El amor de Dios te honra. Jamás te va a avergonzar, no te va a sobajar. El amor de Dios honra. El amor de Dios es el vínculo perfecto que podemos tener como hijos de Dios. El amor de Dios es espléndido, es poderoso, es creativo. Dice la palabra, cosas que ni ojo visto, ni oído ha oído, ni mente humana ha concebido, son las cosas que Él ha preparado para nosotros. El amor de Dios es fiel. Fiel. El amor de Dios es humilde. El amor de Dios, en resumen, es perfecto. Qué importante es entender el amor de Dios en nuestras vidas. El libro de Romanos es un libro que es un libro de doctrina. Pablo lo escribe y si alguien tenía autoridad para escribirle a los romanos era Pablo, porque él era ciudadano romano. Si alguien no solamente tenía la gracia y la autoridad, además tenía el conocimiento de la cultura romana, porque Roma, acuérdense que era pues la capital del imperio en el momento. Y ahí se solucionaban todas las cuestiones legales importantes. Así que Pablo desarrolla los temas alrededor de la fe cristiana, hablándole a los romanos. Es un tesoro el libro de Romanos. Pero específicamente de todo el libro de Romanos, el capítulo número 8 es una joya, es considerado como una joya del libro de Romanos. Y el libro de Romanos termina diciendo, nada nos separará del amor de Dios. El capítulo más importante, todos son importantes, pero que es valoradísimo, termina diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, para poder entender muchas veces un capítulo tan profundo como Romanos 8, sería muy bueno haber leído antes Romanos 7. Romanos 7 no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, y de hecho no voy a leer ahorita, en los otros dos predicaciones sí ya he leído todo el capítulo, pero ahorita no lo voy a hacer. El título dice, los creyentes mueren a la ley, y luego tiene el siguiente título, el pecado que mora en mí. Y bueno, muchas personas han hecho una interpretación equivocada cuando Pablo dice, miserable de mí, esclavo del pecado soy. Pues entonces Pablo se estaría contradiciendo con todo lo que ha escrito. Lo que está haciendo Pablo aquí es que está presentando toda una argumentación legal sobre la
los frutos de la ley, que es muerte, y empieza a decir que la ley trae pecado, trae condenación, no trae vida. Y cuando él habla en primera persona es que se está poniendo en lugar de aquellos que no han llegado a la gracia y a la vida del Espíritu por el amor incomprensible para nosotros de Dios. Entonces el capítulo 8 empieza diciendo, por esa razón, empieza de la siguiente manera: ahora pues, como diciendo, siguiendo el tema. Y empieza a hablar: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula. Entonces, antes en el 7 está hablando ley, muerte. En el capítulo 8 está hablando espíritu, carne. Qué importante es la obra del Espíritu Santo para poder entender lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y podamos verdaderamente llegar en cada estación de la vida, en cada etapa de la vida, al lugar donde tenemos que llegar. Tú tienes circunstancias diferentes a las mías. Muy seguramente estás viviendo y estás tomando decisiones para llegar a un objetivo que crees que es lo que Dios te está diciendo, que es tu tierra prometida, que es la provisión que tiene ese Padre perfecto. Pero la verdad es que empezamos a circular en la vida y empiezan a levantarse circunstancias internas y externas que nos pueden impedir no llegar al lugar correcto a la hora correcta. Cuando yo estaba buscando ahí en el internet de la I-35, primero para saber si podía salir por carro, encontré en el internet un artículo. En el 2000, no sé qué, 12 o 10 o no sé, 2000, la Interestatal 35 estuvo cerrada por 6 horas por accidente mortal. Evidentemente ese anuncio se han de haber tomado todas las medidas, conociendo a los gringos cómo son, todas las medidas para que la gente no se expusiera. En la vida, en nuestro caminar de la vida, tú y yo vamos transicionando. Cuando somos gente que tenemos un destino y sabemos que tenemos un Dios bueno y que tiene cosas buenas para nosotros, y que dice ahí varias cosas importantes. En Romanos 8 dice, una de ellas, el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y si como hijo de Dios, entonces Jesús es heredero, entonces Jesús es nuestro hermano, entonces dice ahí, somos coherederos. A ver, ando buscando una hija. Es que no la veo bien. ¿Es tu hijita? Sí. Okay. A ver, hija, ¿qué te van a heredar tus padres? Dime qué tienen. Su negocio. Ahora, ¿por qué ella me lo dice? Pues todo. Me dijo, pues ay, obvio. O sea, obvio, todo. O sea, el negocio, ¿ves? ¿Por qué lo dijo así? Porque tiene la convicción de que es su hija. Y tiene la convicción del amor de sus padres. Qué importante es tener la revelación del peso y de la certeza del amor de Dios, que además trae gracia, trae restauración, trae restitución, trae todo lo que necesita en nuestra vida.
Desgraciadamente venimos de un mundo donde en la carne, porque aquí en este capítulo ya habla carne y espíritu. Venimos de haber vivido un espíritu de orfandad, lo que muchas iglesias están enseñando y que muchas veces no entiende la gente que es un espíritu de orfandad. Un espíritu de orfandad es, ¿qué siente un huérfano? ¿Contesta como esta niña? ¿Qué vas a tener cuando tengas 25, 30, 40? Nada. A lo mejor, ¿me explico? Es un espíritu de orfandad. Y veo que a veces pensamos no con el espíritu, no dirigidos por el GPS espiritual, sino dirigidos por la sabiduría humana, por razonamientos humanos, donde venimos del mundo y muchas veces en muchas áreas de nuestra vida hay orfandad. Temor a la pobreza. Y no lo decimos. Pero ahí está, híjole. Cuando dice aquí, el espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que son hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Entonces, el libro empieza a hablar, todo el capítulo de Romanos 8, empieza a hablar de las circunstancias de los que caminan en el Espíritu y de las circunstancias, primero, previamente dice, de todo lo que somos herederos en Cristo Jesús. Y de los beneficios. Uno de ellos dice, primero, el Espíritu, pero empieza a partir del capítulo, del versículo 9, empieza un prefijo sumamente importante, que este prefijo se sigue aplicando a tu vida y a mi vida. Dice, mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, generalmente pensamos carne es pecado. Decimos, no, pastora, yo no vivo, yo soy re buena gente. ¿Sabes? Hay carne buena, la de Chihuahua. Todo lo que no proviene del Espíritu, ¿de dónde proviene? De la carne. O sea, no hay de otra. Entonces, muchas veces como cristianos estamos agobiados y angustiados porque estamos en carne buena, porque no nos hemos podido afianzar en el amor de Dios. Por eso necesitamos el GPS espiritual, que nos hable en los momentos donde yo necesito ser reafirmada del amor de Dios como padre, por lo tanto ser reafirmada en mi identidad como hija, por lo tanto ser reafirmada como hija en lo que me pertenece por el derecho que me dio alguien que es todopoderoso y que no es por mí, sino es por Él. Qué importante. Nos cuesta trabajo, la neta. Uno de los peores obstáculos para llegar al destino inmediato que necesitamos, y llámale destino la provisión, la sanidad, la restauración de algo, es porque no hemos podido entender que dice la palabra, ahora ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Ahora, yo te dije que este libro estaba escrito en términos legales, argumentados bajo palabras, pecado, ley, juicio, sentencia. Aquí cuando dice ninguna condenación hay, condenación ahí, el término quiere decir ninguna sentencia legal hay para los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Porque yo te voy a decir una cosa.
En el mundo te llega una sentencia legal de que te van a quitar tu casa. ¿Y una sentencia legal qué es? ¿Me explico? Por eso dice, no hay ninguna condenación, no hay ninguna sentencia legal, nada. Si aún Romanos 7, aún tu vida pasada, he aquí, son hechas nuevas los que están en Cristo, todas las criaturas. Ninguna condenación. ¿Y cuántas veces nuestro pasado sigue determinando nuestro presente? No hay sentencia de lo que hayas hecho o de lo que estés haciendo. Eso no quiere decir que no pueda haber consecuencia, porque Dios es un Dios de justicia. Pero nada te va a quitar su amor. Nada. Y nada es nada. ¿Me explico? Si nos puede interrumpir, el estar haciendo algo nos puede interrumpir no llegar al lugar preciso a la hora correcta para ser bendecidos. Pero tenemos el GPS espiritual para aún en esos momentos de decisión podamos resistir la tentación. Ninguna condenación. Ninguna condenación, no hay sentencia legal. Otra situación interna que nos puede hacer pensar que no vamos a llegar es la debilidad. Ahí dice en Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra de las circunstancias que nos hace tener miedo y decir, ¿llegaré? Es que dices, se me están acabando las fuerzas. La batalla ha sido tan dura o la situación es tan confusa que estoy para aquí y ya le he dado para acá y ya le he dado para acá, ya me agoté. ¿A alguien le ha pasado? Dices, me doy, ya no puedo, y dice el Señor, perfecto, ahora sí ya estamos en el momento exacto. Prende tu GPS. Y entonces Él nos empieza a dirigir. Por eso Pablo decía, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando todavía no se nos acaba la fuerza, no estamos caminando en el espíritu, generalmente estamos caminando en la carne. Porque como lo puedo controlar, como yo tengo todas las piezas en orden, pues ahí o me asocio un poco con Dios, ¿no? Pero cuando de plano ya decimos, ahora sí ya no se me ocurre otra más. Ya me cansé. Ya no tengo fuerzas emocionales, ya no tengo fuerzas. Soy débil, dice el Señor. El Espíritu intercederá por ti. Diga al débil, fuerte soy. Prende tu GPS porque te voy a hablar. Te voy a fortalecer porque el GPS espiritual te fortalece, te consuela, te guía, te enseña. Enemigos internos, hay muchos más. Enemigos externos que no nos dejan llegar a la meta inmediata donde tenemos que estar para disfrutar las bendiciones del amor de Dios. Enemigos externos podemos ver, por ejemplo, Romanos 8:28, circunstancias alrededor, afuera que vemos y que si oyes el GPS de Dios dices, pues la situación está difícil y todo está en contra. ¿Para qué dije que Dios me iba a bendecir si mira ahora trágate tus palabras?
Pero cuando el GPS espiritual te dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es que ya les dije a mis amigos que el Señor me había prosperado y mira la que se me está presentando. Romanos 8, 10. Voy a leer eso así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira, ayer llegué exhausta. En verdad. El miércoles tuve para amanecer el miércoles había dormido 3 horas y media. Y todo el día anduve haciendo cosas. Entre ellas tuve que llevar la camioneta a cambiar el aceite. Y ustedes saben, allá las distancias son terribles. Tuve que ir a bancos, tuve que dejar porque todo se me aceleró, no estaba como estaba planeado. Tuve que preparar la camioneta. A las 2 de la mañana me estaba dormida con un dolor en el guacal. Dolor en el bíceps y en el tríceps porque tuve que estar cargando cosas. Y además prepararme porque había que estar en una cita, según yo a las 8:30 y después resultó que era a las 9:30. Pero tenía yo que entender aquí que cuando yo luego llego a Monterrey cancelados los vuelos. Y dijo, pues no voy a llegar porque la línea donde lo compré me dijo, pues sale usted mañana a las 7. Y desde que estaba Víctor acompañándome en la fila le dije, no me van a dar vuelo a México. Digo, por sentido común. Si está en un efecto dominó, le van a dar prioridad a los que están antes del vuelo anterior. Pero otra línea estaba abriendo vuelos, dijeron, ok, si están dispuestos a quedarse aquí toda la madrugada, en cualquier momento abrimos. Pues compré el boleto. Salió a las 3:30 de la mañana. Llegué a la Ciudad de México al cuarto para las 5. Ya la hice. Compro mi boleto del taxi. ¿Cuánto tiempo de espera? 1:30. A 2. Para que se suba al taxi. Que no era 1:30, 2 eran de 3 a 4. Y una me dijo, 15 o 20 minutos, démelo, inocente palomita, ¿verdad? O sea, eran las mismas 2, 3, 4 horas. Estoy ahí, pues no voy a llegar, tengo el hotel por el centro de la ciudad y después tengo que ir a Santa Fe y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, pues dije, pues sí, dicen que, porque los empezaron a hacer colectivos. ¿Quién va para allá? Que alguien diga Santa Fe, pues me voy a Santa Fe y pues me meto un Sanborns y ahí me he visto. Le voy a hablar a una amiga, Pili, pero Pili pues estaba dormida, no era la Pilarica del Pili. No le dije, a ver, háblale a tu hermana, por favor, porque ya estoy rumbo a Santa Fe y no sé si llego a un Sanborns o llego a su casa. Literal, llegué a cambiarme, a vestirme y vámonos. Después de ahí una junta en la tarde, a la hora de la comida. Dormí en la noche, a las 11 de la noche. Luego teníamos que estar a las 9 de la mañana en el evento de la otra iglesia. Todo el día, hasta las 10, 11 de la noche. Y ayer otra vez. Señor, yo en verdad venía agotada. De hecho, me empezó a dar vértigo. Porque el día del que volé del avión, dormí 35 minutos.
y habiendo manejado desde Dallas hasta Querétaro. Y lo único que le dije, iba yo entrando aquí a la ciudad, le dije, Señor, yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas. Ya se me agotaron. Yo creo que el Espíritu había dicho, qué bueno. Sé que regreso a trabajo, ¿no? Pero tú me vas a dar la fuerza. Sí, el Espíritu. Sí, el Espíritu. Y generalmente empezamos a entender la necesidad de sí, el Espíritu, cuando se nos acaban las fuerzas. ¿O no? Que no es el statu quo que quisiera Dios que viviéramos. Él quisiera que trajéramos todo el día el GPS espiritual. Porque en la vida, en el curso de la vida hay tráfico interno y externo. Hay circunstancias no planeadas, internas y externas. Yo no pensaba que hubiera inundación en la Ciudad de México. No estaba dentro de mis planes. Ya estaba todo fríamente calculado como el Chapulín Colorado. Pero estando en esa cola, Señor, si es tu voluntad que lleve, Señor, que alguien diga, que alguien lleve a Santa Fe, y a los 5 minutos, alguien que vaya a Santa Fe, yo. ¿Me explico? Sí. Si Cristo, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto y a causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, Él nos levantará. Yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender la necesidad de ese GPS? Oye, ¿cómo quedó Cristo en la cruz? Lo levantó de los muertos. ¿Qué poder? ¿Qué ayuda? ¿Qué favor? ¿Qué gracia? Porque el Espíritu que moró en Jesús es el Espíritu que mora en ti y en mí. El mismito. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Cuando nuestro GPS espiritual está funcionando, entonces somos convencidos del amor inmerecido de Dios, pero que aunque no somos dignos, Él nos los dio porque Él quiso. Y entonces no me tienen que convencer de que tengo que servir, porque ¿sabes? El GPS me ha dicho, soy deudor. Soy deudor, Señor. Yo no quería regresar, quería estar con mis hijos. Amo la iglesia, los amo. Pero soy deudor. Todo lo que soy es por ese amor. Entonces no me tienes, ándale, sí, por favor, predica, ándale, pastora, no seas mala, sí, por favor. Al contrario, le siguen diciendo, Señor, no entiendo, o sea, gente tan imperfecta, ¿la necesitas para hablar de tu amor? Sí, el Espíritu. Sí, el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ya lo dije, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el área de las finanzas? Tengo un espíritu, tengo una mente de orfandad. Porque como no me creo heredero, porque no he entendido el amor de Dios, manejo mis finanzas con orfandad. Y así muchas áreas. Mi identidad. Tengo que hacerme valer, me tengo que hacer respetar. ¿Por qué? Porque como no tengo una certeza de quién soy, porque vengo de un espíritu huérfano que no he podido quitar de mí, porque no he podido ser, no he dejado que el Espíritu Santo me convenza de que soy hija de Dios y por lo tanto heredera, coheredera con Cristo. Vivimos a veces con tanta orfandad porque no hemos entendido el amor de Dios. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente, y habla de varias cosas. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve acaso lo tiene que esperar, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Nuevamente, la importancia de conocer el amor de Dios. El amor de Dios y lo que significa el amor de Dios: protección, provisión, aceptación, todo. Miren, me maravilla ver a los niños, esa niña. ¿Ustedes creen que se durmió pensando, ¿me dejará mi mamá aquí? No, no me voy a dormir, no manches, no vaya a ser que me dejen. Estoy llamando de mi mamá. Al rato voy a despertar delante de un platito calientito de sopa. ¿Me explico? Pero si andamos en la carne, con nuestra propia sabiduría y con nuestras experiencias de nuestra antigua naturaleza, no vamos a pensar así. Porque la carne produce muerte, mas el espíritu produce vida. Y el espíritu dice, no te preocupes, todo está bajo control. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, eso ya lo dije. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Tengo que saber, yo soy una hija de Dios con propósito. Esa niña que está abrazada ahí, esa niña que está junto a su papá, es una niña que tiene dos padres imperfectos, pero que están planeando el mejor futuro para sus hijos. Tú y yo tenemos un Padre perfecto que tiene planeado un futuro perfecto para nosotros. Y por lo tanto digo, mira, yo no entiendo, pero a mí me queda muy claro. Tu propósito para mí se va a cumplir. Y todo lo que esté pasando es para bien. Porque a los que antes conoció los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que entender, en el amor de Dios somos predestinados a ser a la imagen de Jesús. ¿Cuál es la imagen de Jesús? Muchos todavía se quedaron en la cruz con Jesús todo golpeado y que no pudo hacer nada.
A la imagen de Jesús es Colosenses 2, donde venció a los principados y potestades. Somos predestinados. Hay muchas interpretaciones de la predestinación. Yo tenía una persona muy cercana que creía en la predestinación. Le decía, pues están graves problemas porque a veces toda su familia es predestinada, así que entonces ya no está predestinada. Porque predestinada es que Dios se reserva el derecho a que cuando te mueras te digas, surprise, tú pensaste que eras, pero no eras, porque yo no quise que tú fueras. La predestinación está diciendo lo siguiente: estos padres están trabajando para humanamente predestinar un futuro para sus hijos. Y una calidad de vida y un estatus social y un estatus moral y un estatus X. Jesús, el Padre, nos predestinó, hizo todo para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, por el Espíritu. ¿Ahora se entiende la predestinación? Pero para vivir la predestinación tenemos que entender el amor incondicional y extravagante de Dios para nosotros, porque si no, entonces empieza la batalla de la carne. Si yo me lo gané, si no me lo gané, si yo voy a poder, si tengo fuerzas, si tengo sabiduría, déjame ayudarte. Mira, señor Abraham, es que ya te tardaste un poco, me predestinaste para ser el padre de las naciones, pero ¿qué tal? ¿Qué crees? La Sara me salió estéril. ¿Me explico? ¿Y tuvo? ¿A quién? Y hasta el día de hoy es un dolor de cabeza para el pueblo judío. ¿Me explico? Luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Tienes broncas en la oficina? ¿Ya te cansaste de defenderte? ¿Ya te cansaste de ganar la gracia del jefe que no te quiere? ¿Tienes alguna circunstancia o algo que está en contra tuya? ¿Quién te ha hablado? ¿Sabiduría humana o el GPS espiritual? Si yo contigo, ¿quién contra ti? ¿Me explico? Pero ese espíritu de orfandad, me tengo que defender. Ah, no, yo voy a probar porque aquí mis chicharrones van a tronar. Tengo que mostrar mi poder. Porque es un espíritu huérfano. Se tiene que defender por sí mismo. Los niños que están ahí en la calle, pobrecitos. Está probado, por ejemplo, que los maras es una de las sectas más peligrosas y más agresivas. Porque como se han tenido que defender, son capaces de todo. Son insensibles a todo. Y aguas, porque cuando nosotros no caminamos en el Espíritu, podemos estar siendo insensibles en lo que estamos haciendo. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Y está sentada a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? Antes, en todas estas cosas somos
más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, porque cumplí el sí. Conecté en todos esos tiempos de persecución, de debilidad, de falta de sabiduría, aún de equivocaciones propias. Pedí la ayuda, pedí la intercesión, pedí el perdón, convencido por el GPS, la estás regando. Le puse freno de mano y me redireccionó. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Cómo escogeremos vivir? ¿Por la carne o por el Espíritu? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Es que, ¿qué crees? Ya no le caes bien al gobernador. Oh my God. Perdiste su favor. So what? El amor de Dios me hace heredera de todo lo que yo necesito. ¿Me explico? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y aquí llega el grado de decir, ni la muerte. Lo peor que le pudiera pasar en una mente humana a una persona es morirse, pero para los hijos de Dios, ni la muerte nos separa del amor de Dios, porque ¿sabes qué es la muerte para un hijo de Dios? La graduación. Ni la muerte. Por eso cuando nosotros sepultamos a un ser querido que sabemos que murió en Cristo, lloramos porque nos quedamos. Pero ya está la felicidad completa. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios te llevará a todos los lugares celestiales donde tú tienes que llegar en esta y en las siguientes etapas de tu vida. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar.